Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa de pauta que busca analizar, profundizar los temas más relevantes que se están discutiendo en el seno de la Convención Constitucional en una nueva semana, los temas más relevantes de la semana, por cierto, desde una mirada legal, una mirada jurídica con especialistas y verlo y tratar de explicar, de hacerlo lo más explicativo posible para que ustedes como audiencia puedan entender lo mejor y obviamente, que es el objetivo de pauta, tomar buenas decisiones en sus vidas. Estamos como todos los días viernes y todos los días domingo en repetición con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, a quien aprovecho de saludar. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Hola, el abogado Cristian. Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Gabriel, ¿qué tal? Muy bienvenido. Buenas tardes a todas y todos. Derecho a la Convención se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y los días domingo, como decía, en repetición a las 10 de la mañana en todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, la 100.5 y también en Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta. Uno de los temas, hay harto tema esta semana, pero uno de los temas que más marcó tiene que ver con el artículo 9 respecto de derechos de la naturaleza o naturaleza en particular. Y quiero leer el artículo porque no es muy largo para dar la base y comenzar a analizarlo con Marisol y con Gabriel. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable, dice el artículo, aprobado obviamente por el Pleno. La naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Quiero partir con Marisol y preguntarle lo siguiente, porque la naturaleza como sujeta de derechos. Estoy leyendo textual y repito, la naturaleza tiene derechos, es parte de lo redactado y aprobado en el artículo 9. Es algo novedoso en general y me gustaría preguntarle ¿cómo analizar o cómo partir con esta naturaleza sujeta de derechos, Marisol? Bueno, habría mucho que decir, pero tratando de ser ordenado, lo primero que me gustaría reparar a mí es que esta norma que ha sido aprobada y formaría parte de la propuesta de nueva constitución viene pues siendo promovida por la Comisión de Principios Constitucionales. Y esto es bien importante porque el rol que juegan los principios en la Constitución es el de servir de parámetros de interpretación para todo el resto de la Carta Fundamental y también del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el día de mañana se va a presentar un problema de carácter administrativo, como aquellos en los cuales es especialista Gabriel, y esta norma va a ser una norma inspiradora que va a tener que tenerse muy presente. Eso es lo primero. La segunda idea es que la titularidad de los derechos fundamentales ha ido en evolución en el mundo. Primero, se decía claramente que las personas eran Claro. las únicas titulares de los derechos, hablando de personas naturales, nosotros, cada uno de nosotros físicamente considerado, individualmente considerado. Luego se fueron extendiendo varios derechos fundamentales a las personas jurídicas. Aquí estamos hablando sociedades, corporaciones y fundaciones. Pero últimamente, claro, la doctrina constitucional ha ido abriéndose a la posibilidad de reconocer derechos fundamentales a los animales, a la naturaleza. Dicho eso, la tercera idea es que en el caso específico de esta norma que ha sido aprobada, esto forma parte de una cosmovisión que viene del mundo indígena. Eso me gustaría recalcarlo porque desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, lo que prima no es un enfoque biocéntrico, donde la persona es el centro Claro. respecto del entorno que la rodea, sino que lo que prima es una especie de mundo integral donde la persona está en una condición de igualdad con el resto de lo creado, digámoslo así, incluyendo dentro de esto último la naturaleza. Bajo esa perspectiva, yo me quedaría ahí por ahora, Cristian. Preliminarmente habría que entender esta irrupción novedosa
en nuestra Constitución de la naturaleza como sujeto de derecho. Bueno, es interesante las tres dimensiones, Marisol, que usted plantea respecto de esto. Y obviamente preguntarle también a Gabriel, porque es una cosa que probablemente a muchos auditores les resulte como una inquietud natural, que tiene que ver con si puede haber alguien o algo, en este caso personas naturales, personas jurídicas o eventualmente naturaleza, que sean sujetas solos de derechos y no también de obligaciones, por ejemplo, que me imagino parecer ser un principio normal de este tema, Gabriel. A ver, en primer lugar, yo quisiera destacar que esta norma jurídica que se está proponiendo para incorporar en la Constitución eh, va mucho más allá de lo que incluso el preámbulo del Tratado de Escazú propone, Claro. porque no dice relación con un principio, con el principio de desarrollo sustentable que ha sostenido tanto los tratados internacionales como también se ha sostenido a nivel del derecho comparado, con una visión más bien antropocéntrica. ¿Ya? Esto es que el ser humano es el centro y que convive con la naturaleza, que transforma la naturaleza y que sin embargo, ¿no es cierto? Finalmente es la vida humana la que se protege a través del derecho. En este caso, más bien yo estaría hablando de un salto, ¿no es cierto?, en la creación de normas jurídicas que dice relación con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. No sé cuáles son los derechos en particular, eso sí. Se dice que la naturaleza tiene derechos, ¿cuáles? Eso también probablemente va a ser el legislador quien lo va a determinar, aun cuando también se establece deberes para el Estado, y aquí voy con los deberes porque más bien se reconoce el derecho a la naturaleza, pero los deberes radican en las instituciones públicas de generar las condiciones para que ésta no se vea mayormente afectada, para propender al cuidado de la naturaleza, y evidentemente esto va mucho más allá del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que establecía la Constitución que establece actualmente la Constitución de 1980. Claro, pareciera ser, como dice Marisol, Gabriel, un giro, no sé si copernicano, galileico, uno podría decir también desde el punto de vista de que antes, ¿no es cierto?, el centro del Sol pasa a ser el centro, perdón, la Tierra, obviamente el centro del Sol, y acá el centro de la persona, el individuo, y obviamente acá el centro queda en el sistema, en el ecosistema donde todos conviven, Marisol, me imagino. Por eso es tan importante el alcance quizás sistémico y verlo y entenderlo en esa dimensión. Esa dimensión nueva, una dimensión refrescante que renueva completamente los parámetros que estábamos acostumbrados. Positivo o negativamente, cada uno hace su juicio, pero el hecho de la causa es que es nueva. ¿Qué alcances puede llegar a tener desde el punto de vista jurídico? Eh, Permítanme solamente profundizar en una idea para que yo creo que intentemos ser lo más claro posible en esta materia. Es esta concepción de entender que la naturaleza es sujeto de derecho, que está colocada en un plano de igualdad con la persona, en un concepto que es biocéntrico, que no es antropocéntrico, como venimos diciendo, viene de entender a la Pachamama como la madre tierra. La madre pasa a ser como otro ser humano. De tal manera que esta mirada que tiene que ver con el buen vivir, con el kawa, causal, como se dice en el lenguaje de la Constitución ecuatoriana del año 2008, es bien importante entenderlo porque ahí está la base de por qué la naturaleza adquiere una autonomía en sí misma y es sujeta de derechos junto con o paralelamente con la persona. Ahora, dicho eso, en cuanto a sus alcances, primero es lo que los abogados llamamos la legitimación activa. En otras palabras, a la hora de los que hubo, como decimos en buen chileno, ¿quién y cómo va la naturaleza a un tribunal a defender esos derechos que, como dice Gabriel, probablemente va a ser el Claro. legislador quien los va a detallar? Y aquí la única constitución latinoamericana que trata a la naturaleza como sujeto de derecho, la chilena sería la segunda, establece que cualquier persona podrá recurrir a los tribunales en defensa de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos dos tipos ya de sujetos de derecho. Los que pueden defenderse por sí mismos, haciendo justiciables sus derechos, yendo a los tribunales, y aquellos que tienen que hacerlo
a través de otro sujeto de derecho, que son las personas. Ese es un primer alcance. Y en segundo lugar, el hecho de que la naturaleza sea sujeto de derecho, nuevamente, establecido esto en el capítulo de los principios fundamentales de la Constitución, va a significar de suyo, a mi modo de ver, un importante límite para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales. Desde luego, el derecho al libre ejercicio de la actividad económica, el derecho al trabajo y otros que van a poderse ver limitados por este concepto de la naturaleza como sujeto de derecho. Ahora, el que esté incorporado en la dimensión en que esté incorporado, en esta suerte como de principios generales, hace que Gabriel pueda tener una primacía, una prelación respecto, por ejemplo, de principios de libertad económica, o tiene que conciliarse de otra manera. ¿Cómo podría operar? Porque si fuera así sería mucho más relevante, mucho más importante la incidencia de otorgarle la naturaleza que tenga derechos. Es que es de vital importancia, uno no puede negar la potencia que tiene esta norma. Eh, Me voy a tomar de lo que dijo Marisol sobre la legitimación activa. Esto es, ¿quiénes pueden ir? Como decía Carl Sagan, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Exacto. ¿No? Es que me acordé de Cosmos, perdón. Uno hace asociaciones medias raras a veces uno. Eh, ¿Quién habla en nombre de la naturaleza? Bueno, en este caso, y tal como ha sucedido en materias de, como por ejemplo lo que sucede en lo que se estableció en Ecuador, bueno, van a ser las personas, pero también van a ser las comunidades. Y eso va a cambiar, Cristian, radicalmente la relación entre la actividad económica versus las comunidades, quienes en nombre de la naturaleza van a poder ejercer acciones judiciales respecto a las actividades económicas que se desarrollan o que se pretenden desarrollar ahí. Y de ahí, Cristian, y yo creo que hay que ser muy, muy claro en esto. En el materia de derecho administrativo, ya no constitucional, esto es, o el derecho constitucional concretizado, como dicen los administrativistas, Perfecto. eh, va a cambiar la regulación en razón de este principio. Por ejemplo, para la solicitud de las resoluciones de calificación ambiental, Exacto, ¿cómo van a exacto. intervenir esas comunidades? ¿Cómo van a intervenir también las comunidades indígenas respecto cuando se quieran realizar actividades económicas en su territorio? ¿Ya? Eso y la potencia que va a tener en cuanto a los deberes que tiene el Estado para la protección de la naturaleza y al mismo tiempo de este nuevo sujeto de derecho, evidentemente va a traer un cambio fundamental en las relaciones económicas, ¿no es cierto? Y en la manera en que nos hemos desarrollado económicamente. Recordemos que la actividad económica chilena es fundamentalmente extractivista, ¿no es cierto? Extrae materias primas y sin embargo ha habido mucha oposición a la forma en que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, la economía en Chile y también esta sería un nuevo elemento a considerar a propósito del desarrollo de las actividades, por ejemplo, de extracción que se realizan en el país. Exactamente, estamos en Derecho a la Convención, el programa de Pauta que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y también se repite los días domingo a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco. Conversando con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Una, Bello y Universidad Central. Gabriel, perdón. se me había olvidado una última acotación a propósito del derecho administrativo. También va a ser importante ver cómo van a actuar estas nuevas autonomías creadas, las regiones y las comunas, en relación al ejercicio de la protección de los derechos de la naturaleza y de la protección de esos territorios frente a la actividad económica. Yo creo que los frentes que se abren son variados e incluso, perdone que lo diga así, no, todavía no soy capaz de imaginarme todas las consecuencias jurídico-procesales, llamémoslo así, respecto de una futura regulación de este principio constitucional. Marisol, yo quería preguntar porque usted planteaba que esto es parte, efectivamente, del artículo 9 de los principios constitucionales. Y simplemente para dar algunas ideas, dentro de los principios constitucionales ya aprobados por parte del Pleno está, por ejemplo, la igualdad sustantiva, está la interculturalidad, está el tema de la supremacía constitucional legal, está elementos de probidad y transparencia, por ejemplo, que son elementos
sustantivos ciertamente y constitutivos, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la constitución o la propuesta de constitución futura que se haga, ¿no es cierto?, en algunos meses más. El hecho, esta ubicación finalmente dentro de la Carta Magna, ¿qué alcances puede tener? Se ha hablado mucho de eso, pero obviamente hace que hay una, ¿cómo decirlo? Hay una prelación, hay una superposición muy relevante y me gustaría juntar esa idea, ese concepto potente con lo que nos contaba Gabriel, los alcances indefinidos, ilimitados que esto puede eventualmente tener. Me gustaría centrarlo principalmente, Marisol, en la actividad económica. A ver, veamos. Primero, ¿cuál es el objeto de un capítulo sobre principios y valores constitucionales como el que hemos tenido hasta hoy, que aún sigue vigente, por lo demás, el capítulo primero de la Constitución actual, que tiene 9 artículos? El objeto básico es que ha servido tanto al legislador, pero también a los jueces para resolver los conflictos jurídicos concretos, para iluminar la decisión sobre todo de asuntos novedosos, de asuntos, por ejemplo, que plantean conflictos de derecho, donde no es llegar fácilmente y hacer primar un derecho sobre otro, sino que hay que justificarlo razonadamente en base a la prevalencia, como tú decías, Cristian, de un principio, por sobre a lo mejor la pretensión exclusivamente personal de alguien. Ahora, vamos al aspecto de la bajada. Yo tengo aquí, mirando el capítulo 7º de la Constitución ecuatoriana del 2008, que se refiere a la naturaleza o Pachamama, que justamente le otorga a toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad, el poder exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Veamos en una bajada qué tipo de derecho se podría reivindicar o exigir ante los tribunales, por ejemplo, u otras autoridades públicas en relación con la naturaleza. Y la Constitución ecuatoriana señala un derecho específico. Fíjense que en Ecuador la naturaleza tiene derecho a la restauración. Entonces veamos qué Perfecto. bajada podría tener eso. El derecho a la restauración podría significar, por ejemplo, que de cargo a una empresa maderera o un conjunto de empresas madereras que han talado hectáreas en las cuales estaba plantado bosque nativo, tengan a su costo que recuperar, replantar ese bosque nativo de forma de recuperar la naturaleza en su concepción original. Pero no solo eso, la Constitución ecuatoriana dice que el derecho a la restauración, que es un derecho de la naturaleza, es independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Traducción: la empresa maderera no solamente va a tener que invertir para restaurar esos árboles de araucaria que taló y que, como sabemos, se demoran por lo más cientos de años en crecer, sino que además va a tener que indemnizar eventualmente a la comunidad de pueblos originarios que tengan su hábitat de vida porque le alteró una parte sustancial de su hábitat. No sé si se aprecia la diferencia. Hay, Exactamente. digamos, dobles obligaciones que pueden surgir basado en este ejemplo que lo estamos copiando, tomando aquí por razones pedagógicas de la Constitución ecuatoriana, de lo que sería el derecho a la restauración de la naturaleza. No, y es consistente porque se entiende como una unidad, ¿no es cierto?, las personas y la naturaleza. Un solo Tal último cual. ejemplo, Marisol. ¿Qué pasa con los bienes que no son renovables? Estoy pensando el petróleo, la minería, por ejemplo, la minería del cobre, la minería de oro, el litio, por ejemplo, en este caso. ¿Se podría apelar también desde su visión, desde su experiencia constitucional, algo así? ¿Se podría echar mano a este artículo, al 9º? Sin duda, porque se está nuevamente, como enfatizaba Gabriel también en la parte de los principios fundamentales, es orientador de políticas públicas. Ahora, es extraño que un tema sobre la naturaleza, a mí por lo menos me parece extraño desde el punto de vista constitucional, aparezca en el capítulo de los principios fundamentales, porque si uno mira el derecho constitucional comparado, ¿dónde encontramos estos temas? Que por cierto no aparecen expresados como derecho de la naturaleza, salvo en Ecuador. Más bien los encontramos en los principios rectores
vectores de las políticas de desarrollo de los estados. Y bajo el concepto, también Gabriel lo dijo, de desarrollo Ok. sustentable. Por lo tanto, no se trata simplemente de pensar a priori que se va a prohibir la industria del litio o de ciertas sustancias que hoy día pueden ser concesibles u objetos de contratos especiales de operación, como los hidrocarburos, que pueden tender a agotarse, sino que el hecho de que se consagren como principios del Estado, más bien en otras constituciones, obliga a que el Estado adopte equilibrios desde el punto de vista de las políticas públicas para mantener y prolongar, ojalá, la vida de esos recursos, pero sin sacrificar en demasía las políticas de desarrollo de un país. Gabriel, usted es especialista en derecho administrativo. Tal como está redactada la propuesta, obviamente, aprobada por el Pleno y que va a ir al borrador o debería ir al borrador final, ¿qué alcances desde el punto de vista administrativo se podrían empezar a visibilizar, a prospectar? A ver, en primer lugar, un proceso constituyente desde el punto de vista del derecho administrativo es bastante más lento que el año que dura este proceso, sino que va a requerir necesariamente una reforma a el conjunto de normas que regula diversos sectores económicos, ¿ya? Y eso va a requerir modificaciones legales. Sin embargo, podrían existir decisiones de la administración en relación con, por ejemplo, con el otorgamiento de permisos que perfectamente pudiesen ser objeto de una inconstitucionalidad sobreviniente y pensar, yo por ejemplo pensaría en invalidaciones, Claro. inmediatamente comienzo a pensar en la invalidación administrativa como una forma en que comience a adecuarse el comportamiento del Estado en cumplimiento de estas normas constitucionales. Perdón, Sin Gabriel, embargo, perdón, una duda. sí, Es sí, cuando empieza a operar la Constitución, supongamos que se aprueba y efectivamente empieza a operar, supongamos el próximo año, estoy inventando en términos de vigencia, de entrada en vigencia. Desde el punto de vista administrativo se pueden bloquear elementos que, como la Constitución, podría eventualmente bloquearlos, pero que ya vengan de atrás o no existe el tema, ¿no es cierto?, de la retroactividad, sino a partir de no, cuando ya comienza. es que todo ello va a depender, Cristian, de las famosas disposiciones Ok, transitorias. ¿Ya? ¿Por qué? Pensemos en instituciones. Por ejemplo, si nada digiere la Carta en sus disposiciones transitorias respecto a su entrada en vigencia, por ejemplo, la Corte Suprema, el Senado, el Tribunal Constitucional, con su sola publicación cambian inmediatamente todas las conformaciones, ¿ya? Porque en derecho público las normas rigen in actum, esto es para todos los momentos, en todas las situaciones, no es que de acá para adelante pero para atrás no. claro. Entonces, la excepción la constituyen las disposiciones transitorias que específicamente deben determinar y de regular qué pasa con aquellas situaciones jurídicas creadas con anterioridad a este texto constitucional y de qué manera se van a adecuar o a adoptar. Eso, por ejemplo, hablando de derecho civil, ahora me acabo de acordar, lo regula muy bien la ley de efectos retroactivos en las leyes a propósito del derecho común, derecho privado, ¿no es cierto?, que regula el paso normalmente de una norma antigua a una norma nueva y cómo los efectos jurídicos que se producen en las personas respecto, por ejemplo, al estado civil, al dominio, entre otras cosas. Entonces, en materia constitucional también tienen que existir estas disposiciones transitorias, Cristian, y yo creo que eso va a ser un tema bastante importante. Que debiésemos tratar también en el programa, porque dice relación fundamentalmente con en qué momento se producen los efectos, a quiénes va a producir efectos y cómo se hacen exigibles, ¿no es cierto?, Exacto. esas normas constitucionales. No, por supuesto. Marisol, le quería preguntar, respecto, usted ha nombrado mucho la Constitución ecuatoriana, porque evidentemente es de 2008 y tiene algo expresamente planteado ahí. ¿Hay otras constituciones que uno pudiera hacer un análisis comparado que aborden de alguna manera u otra o el otorgamiento de derechos a la naturaleza? Bueno, la verdad que uno podría mirar, a ver, voy a ir más atrás. Constituciones que tienen, eh, digamos, vigencia en países con fuertes porcentajes de población indígena, si yo soy consecuente con mi primera explicación de que esto viene de una determinada mirada, forma de ser o cosmovisión, que más bien es la propia de un Estado plurinacional, más que la forma de Estado que hemos tenido hasta ahora, uno no encuentra disposiciones similares ni en la Constitución de México ni en la Constitución de Guatemala, que son
países que tienen hasta el día de hoy un fuerte porcentaje de población indígena, por lo menos más del 50%, y sobre todo en esos casos de esos países provenientes del mundo azteca y del mundo maya. Maya. ¿El caso de Pero Bolivia, Marisol? el caso boliviano, el caso boliviano no llega tan lejos como No. Ecuador. Efectivamente, Bolivia tiene disposiciones relativas a la importancia de proteger a la naturaleza, pero no como sujeto de derecho, sino que como objeto de protección. Ok. Por lo tanto, dentro de esta hay una tendencia que se llama el nuevo constitucionalismo Por latinoamericano, que es supuesto, y lo el hemos que trae conversado. estas novedades, ¿verdad? Como estos nuevos sujetos de derecho, donde las constituciones ecuatoriana y boliviana son la expresión fundamental, pero dentro de ese nuevo constitucionalismo, el caso más extremo es el de la constitución ecuatoriana. Ni siquiera la constitución boliviana llegó al punto de reconocer a la naturaleza con la calidad de sujeto de derecho. No, perfecto. Gabriel, hay una frase que me llama mucho la atención. Me gustaría que ustedes trataran de analizarla o explicarla. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable. Me llama la atención porque probablemente nadie podría estar en desacuerdo de aspirar a eso, pero ofrece una laxitud que da para todo. ¿Cómo poder empezar a aterrizarlo, Gabriel, un enunciado de este tipo? Bueno, yo creo que deben haber estado pensando en algunas empresas del Estado que no siempre han sido responsables con el cuidado del medio ambiente. Un Pasemos el Codelco, mensaje un primero. Quintero primero, una Claro, cosa así. claro. Eh, y creo que está pensado precisamente en esos casos, ¿ya? Eh, ¿Qué va a significar? Son conceptos abiertos y que que por un lado el desarrollo de la economía, del Estado, de nuestra sociedad va a ir llenando de contenido eso de la responsabilidad ecológica por parte del Estado, pero al mismo tiempo esa concepción la va a ir también llenando contenido la jurisprudencia que pudiese tener la Corte Suprema respecto a las diversas reclamaciones o recursos que se pudiesen interponer en relación al incumplimiento que podría cometer el Estado referente a este deber. ¿Ya? Entonces es un concepto extremadamente abierto que pudiese interpretarse de muchas maneras y que va a depender fundamentalmente, por un lado, del legislador, por otro lado, de la actuación administrativa del Estado y sobre todo de la jurisprudencia de los tribunales de justicia. Perfecto. Y para ir cerrando, pareciera ser, Marisol, y también la pregunto, Gabriel, pareciera ser que serán los tribunales ambientales los que verán esto, por cierto, ¿no es cierto?, una Corte Suprema posteriormente, pero debería ser los tribunales ambientales la casa natural, el depositario natural de reclamaciones, ¿no es cierto?, a partir de la reforma que entra en vigencia el 2012, o la justicia ordinaria, la justicia común. Yo creo que ambos, ¿ah? Yo creo que ambos. No podríamos a priori erradicar una competencia futura derivada de una norma como la aprobada exclusivamente en los tribunales ambientales. ¿Por qué? Porque hoy día los tribunales ordinarios, concretamente las Cortes de Apelación en Claro, primera instancia y la Corte Suprema en segunda, conocen recursos de protección en materia perfecto. medioambiental. Así Por es. lo tanto, en esa lógica, perfectamente uno podría decir que personas, colectivos, comunidades podrían también recurrir a los tribunales ordinarios en el evento de que se conservara una acción con ese mismo nombre o no, como el recurso de protección. Quería decir solo adicionalmente que no se me olvidara que la segunda parte de la norma que se leyó originalmente sobre deberes del Estado, que tiene que promover la educación ambiental Exacto. y científica, eso tiene que ver con el fomento de un principio que en materia ambiental es muy importante, que es el principio precautorio. Por lo tanto, las constituciones, que es la línea general, ¿ah? Cuando dicen que el desarrollo debe promoverse en equilibrio con una línea de sustentabilidad, están involucrando a lo menos dos principios entre varios. Uno es este principio precautorio, más vale prevenir ahora que lamentar mañana en materia medioambiental,
Y el segundo principio es el principio de equidad intergeneracional, de tal manera que lo que decidamos hoy respecto al medio ambiente, de los recursos naturales o de la naturaleza en general, no impacte negativamente a nuestros hijos y a nuestros nietos. No Una quería última que cosa para cerrar, Gabriel. El caso de que se apruebe los sistemas de justicia, un sistema, ¿no es cierto?, indígena, un sistema más regular, ordinario, como llamarlo, ambos estarían, ¿no es cierto?, capacitados desde el punto de vista legal para poder tomar este tipo de reclamaciones contra la naturaleza. Eso va a depender, por un lado, de cuán extenso sea el principio del pluralismo jurídico, a qué situaciones se aplica, y también va a depender del legislador. Pero evidentemente existe la posibilidad de que se pudiese regular de esa forma en que los tribunales indígenas pudiesen conocer, al menos en parte, cuando se afectan a comunidades. Perfectamente. Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, y la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente en el Derecho a la Convención, este programa de Pauta que va todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming en pauta.cl y a través de todas nuestras frecuencias de radio, los días domingo en repetición a las 10 de la mañana por las frecuencias, como digo, de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco y Antofagasta. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en el próximo capítulo de Derecho a Convención. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Gracias. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.